Adoramos a nuestro Señor, hermanitas. Oh fiel Señor, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Amén. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh fiel Señor, porque todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llena mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Cántaselo al Señor conmigo, todo mundo. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Amén. Amén. Amén, amén. Y así es, la mirada de Dios puesta en nosotros, porque somos sus hijas, nos llena de su paz. Y el día de hoy, nuestro tema tiene que ver con con el fruto del Espíritu. Como recordarán, ya vimos amor, gozo, y hoy nos corresponde ver el tema de paz. Así es que sean bienvenidas todas ustedes. Deseamos que
este discipulado, este tema sea de gran bendición, así como lo ha sido para nosotras. A la hora de preparar el tema, siempre Dios nos habla en nuestras vidas. Así es que bienvenidas. Hermanas, ¿cómo están? Hoy tenemos a nuestra hermana Gaby, como cada 15 días o en cada reunión, pero hoy tenemos una invitada muy especial y se trata de una joven de la iglesia y ella se llama Ruth. Bienvenida, Ruth. Hola, muchas gracias. Buenos días a todas, hermanas. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, yo muy contenta, muy despertando temprano y todo para estar aquí compartiendo con ustedes. Yo la verdad estoy muy ansiosa porque hoy vamos a ver el tema de mujeres, pero visto desde dos enfoques diferentes. Nosotras como adultas, mujeres jóvenes adultas, ajá, y jóvenes Y joven. Profesionistas, que la verdad nos va a encantar que inviten, como decía hace un rato nuestra hermana Mire, a todas las jóvenes, mándenles la invitación para que puedan estar conectadas y también puedan ver cuál es la perspectiva de una chica de la edad de Ruthie, que puede ver, a lo mejor tener una visión diferente a la nuestra. Sí, claro, o sea, son una generación posterior, están viviendo un mundo diferente que nos tocó a nosotras. Claro. Nosotras en nuestra juventud, que no fue hace mucho, Ayer. pero a la edad de Ruth, pues los tiempos eran diferentes, la forma en que funcionaba el mundo era diferente, la tecnología era diferente, la forma de estudiar era diferente, ¿no? No teníamos esto de internet, así es que el mundo ha cambiado y la percepción de un joven siempre es importante y enriquecedor. ¿Cuántos años tienes, Ruthcita? Nada más para que nuestras hermanas puedan saber. 24. 24 años. Muy bien, pues eres una jovenzuela. Jovenzuela. Pero como yo siempre trato de decirles a las jóvenes, que son con las que converso, con mujeres, es bien importante que en esta edad, que en su juventud puedan decidir entregarle su vida a Cristo. Porque créanme, en esa edad, durante la juventud, toman decisiones trascendentes para el resto de su vida. Y sin Cristo pueden tomar decisiones equivocadas. Así es que qué mejor que los jóvenes, las jóvenes de nuestra familia, de nuestra iglesia, las jóvenes que conocemos, pues puedan estar cerca de Dios. Así es que yo le invito, hermana, a que le dé compartir a esta transmisión del día de hoy ahí en su Facebook. Seguramente alguna mujer adulta o alguna mujer joven pueda conectarse y pues Dios le hable a su vida, ¿no? A través de este tema que preparamos con mucho gusto el día de hoy para ustedes. Así es que bienvenidas. Bueno, pues ¿qué les parece si iniciamos con una oración? Y me gustaría que el día de hoy iniciáramos con una oración que tú nos compartas, que tú nos lleves en oración, ¿sí? Claro que sí. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este nuevo día, Señor. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias te doy, Señor, por la vida y la disposición de mis hermanas, Señor, que tienen para compartir este tema con las mujeres, Señor. Te pido que ese tema que tú tienes hoy para nosotros, Señor, nos recuerde la paz que debemos vivir, Señor, en todo momento de nuestras vidas, Señor. Que esa paz, Señor, de la que vamos a platicar hoy pueda ser el fruto y testimonio para la vida de cada una de nosotras, Señor. Te pido que nos guíes en este tiempo, Señor, y que uses nuestras vidas para poder ser de bendición para otras mujeres. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues entonces arrancamos con nuestro tema. Y como les decía, tiene que ver con paz. Recuerdan que ya vimos amor, necesitamos amor, ¿verdad? El fruto del Espíritu tiene que ver con conocer el amor, expresar el amor. Amor hacia Dios, reconociendo el amor que Dios tiene hacia nosotras. Amar a las personas que están a nuestro alrededor, también vimos este tema. Y dijimos que el amor es una decisión, no sé si lo recuerdan. Y después vimos el tema de gozo. ¿Cómo es que podemos tener gozo en medio de las circunstancias o de las personas? Y no tiene que intervenir para que nosotras podamos vivir en gozo. Y el día de hoy nos corresponde el tema de paz, viviendo sin ansiedad ni temor. ¿Cuántas de ustedes o cuántas de nosotras en diferentes etapas de nuestra vida hemos vivido justamente
estos momentos de ansiedad o de temor. ¿Y por qué se siente la ansiedad? ¿Por qué se siente el temor? Por desconocimiento de lo que vaya a pasar, porque sentimos que las cosas están fuera de nuestro control. Pero nosotras como hijas de Dios sabemos que tenemos a un Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, nuestro creador, y que Él, sabemos que Él tiene todo bajo control. Así es que cuando nosotros reconocemos a este Dios, podemos comprender entonces que pues no hay necesidad de vivir en ansiedad ni en temor. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia al respecto. Ok, bueno, en Isaías les invitamos a que vayan junto con nosotras. Vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías, capítulo 26, verso 3, que dice de la siguiente manera: Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él. Si nosotros volvemos a leer este texto, nos vamos a dar cuenta que Dios promete paz, pero hay dos condicionantes, podemos decirlo así de esta manera, que son básicas para que nosotros podamos ser parte de esa paz, y tengamos esa paz en nuestro corazón, a todos aquellos que son fieles y confían en Él. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, todo tiene que ser intencional. Así como lo hemos venido manejando desde que iniciamos este discipulado, también es algo intencional. Entonces es correcto decir que la paz también es algo en lo que también nosotras tenemos que trabajar. Decidir. Okay. Quisiera leer en la versión de NTV de este versículo, que es Isaías 26:3, hermanas, y dice así: Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. Por lo tanto, el primer punto tiene que ver con poner mi confianza, toda mi confianza, en el Señor. Así es. No puedo tener una parte de mi confianza en Dios, otra parte en las cosas del mundo, otra parte en ideologías, en filosofías. No. Aquí dice, a todos los que confían en ti, es decir, en el Señor. ¿Cómo está su confianza en Dios, hermana? Y después dice, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. ¿En qué está concentrando sus pensamientos? ¿En qué o en quiénes? ¿Cuáles son los distractores que tiene para no concentrarse en Dios? Para no concentrarse en lo que es la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos ser intencionales, ¿verdad? Todos los días nosotras decidimos buscar al Señor a través de la palabra. Ok, bueno, y yo quisiera empezar a leer una pequeña frase de un texto, bueno, más bien una parte de un texto que dice: Cuando yo empiece a amar a otros de la manera en que Cristo me ama, empezaré a comprender el amor incondicional. Este amor incondicional le dará a mi alma paz inexplicable, una serenidad que me permite vivir sin temor ni ansiedad. La vida que se desborda con amor y gozo también experimentará la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y esto no solamente es un pensamiento, quisiéramos que ustedes lo pudieran constatar. Vámonos juntas a Filipenses en el capítulo 4, verso 13, y vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir aquí la palabra de Dios. ¿Sí la puede leer, hermanita? Mira. Sí, claro. Es Filipenses 4:7, ¿no? 4:7, sí, perdón. Yo dije no. Dice así: Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Es decir, nuestra mente no alcanza a comprender cómo es que llega esa paz ni la magnitud de esa paz, porque este mundo nos puede hablar de una paz diferente a la paz que proviene de Dios. Así es. Dice, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente, pero aquí hay una condicionante, porque dice, mientras vivan en Cristo Jesús. Así es. Bueno, entonces vamos a hablar de la paz, pero entonces tenemos que definir exactamente qué es la paz. Y vamos a entender que la paz es algo que todos los creyentes debemos de tener, porque es el fruto, o más bien uno de los frutos, de las características exactamente del fruto del Espíritu Santo. Entonces, sin embargo, nos hemos dado cuenta que no es algo fácil de conseguir. No. Es algo en lo que muchas personas, y especialmente hoy en estos momentos,
está resultando muy difícil el que incluso hermanos en la fe, hermanos y hermanas, pues estén pasando por momentos de ansiedad, es decir, su paz se está escapando. Entonces, hoy es muy importante que ustedes pongan mucha atención porque van a poder detectar el por qué es lo que está sucediendo. Como bien decíamos, no es algo fácil mantener esta paz debido a nuestra constante lucha con la ansiedad. Ahora, el temor, la desilusión, como bien lo decía nuestra hermanita Mire, y otras muchas cosas, muchas presiones de la vida diaria, pues pueden ser condicionantes para que nosotros no tengamos esa plenitud en cuanto a la paz. Pero hay que recordar, no hay que perder de vista cómo es que Dios, el Señor Jesús, nos preparó y nos dijo. Realmente Él siempre se ha anticipado a todas nuestras emociones, a todo lo que nosotros podemos sentir. Él nos dijo, nuestro peregrinaje en esta vida pues va a ser realmente difícil, vamos a tener pruebas, incluso hasta persecuciones. Así Pero es. así que algo que recordé que el jueves Ruti lo mencionó, que en la Biblia se encuentran 366 veces escrito, no tengan temor, o no teman, o no temáis. ¿Y por qué? O sea, tú hacías una aseveración, Ruti, y decías, es que son 366 días, y recordé que nuestro hermano Mau decía, incluso si es año bisiesto, ¿no? O sea, los 366. O sea, diario el Señor nos está animando y nos está diciendo, no temas. O sea, sí vas a tener luchas, sí vas a tener aflicción, pero no temas. La promesa de que Él está con nosotros debe de bastarnos. Así es. Debe de ser suficiente para cada uno de nosotros. Él conoce nuestra condición humana, ciertamente, y por eso es que el aliento que nos da todos los días. Así es. Entonces podríamos preguntarnos, de los 366 años de 366 días del año, perdón, ¿cuántos días, si hacemos un recuento hacia atrás o simplemente en los últimos 4 meses, cuántos de estos días, de estos 3 o 4 meses, hemos estado sin paz? ¿Qué es lo que nos ha robado la paz? Porque también sabemos que hay personas que hoy en día esto de la pandemia los tiene agobiados, están viviendo periodos de ansiedad, de depresión. ¿Y por qué lo están viviendo? Porque están encerradas, porque no le encuentran un propósito a su vida, porque no están buscando al Señor. Pero aquí, como bien decía la hermana Gaby, hay 366 veces en la Biblia la palabra no temáis. Por lo tanto, tenemos una para cada día. Así es. No tendríamos por qué vivir un día en ansiedad, ni un solo día, porque tenemos palabra para que no temamos ninguna de nosotras. ¿Ok? Es cierto. Así es. Bueno, y para conocer el tema de paz, podemos encontrar que en la Biblia la paz se divide en 3 partes o en 3 áreas, que tiene que ver la paz con Dios, la paz de Dios y la paz con otros. Y tiene que ver con la paz con Dios, la paz que tengo con Dios, la paz que Dios me da y la paz que se debe ver reflejada con mi prójimo, con mi esposo, con mis hijos, con mis familiares, con mis hermanas. Pero empezamos con la paz con Dios, que tiene que ver, primero empezamos con esa relación vertical para que después pueda bajar, como diría mi esposo, a nivel de cancha con mi prójimo. Y entonces se vuelve la paz a nivel horizontal. Así es. Y es aquí donde vamos a iniciar ya pues esta enseñanza, donde vamos a estar involucradas las 3. Fue una pequeña introducción, ¿verdad? Así Lo es. que vimos ahora. Bueno, vamos a ver los 3 aspectos que mencionaba nuestra hermanita Mire, y vamos a iniciar con la paz con Dios. La paz con Dios. Bueno, ¿qué podemos decir? ¿Qué es la paz con Dios, hermanita Mire? Porque usted ahorita dijo algo muy importante, son 3 aspectos diferentes de la paz. Así es. ¿Qué es la paz con Dios? La paz con Dios tiene que ver con cuándo puedo recibir y quién puede recibir la paz con Dios. ¿Quién la puede tener? Las personas que han aceptado a Cristo en su corazón.
cada una de nosotras que algún día decidimos, no sé si recuerden ese día, en donde decidimos voluntariamente aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. En ese momento nosotros recibimos la paz con Dios. Pero quisiera que vayamos, por favor, a unos pasajes de la Biblia para comprender de qué se trata este punto. Y quisiera que nos vayamos a Isaías 57, 20 y 21. Que dice de la siguiente manera: pero los malvados son como un mar agitado que no se puede calmar. Sus olas arrastran barro y suciedad. No pueden vivir en paz. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo la palabra de Dios nos está mostrando una radiografía, por así decirlo, de una persona que no tiene paz. ¿Cómo es que nosotros llegamos? Porque en realidad todos llegamos en esa condición a los pies de Cristo. Cuando estábamos perdidas, sin luz, sin esperanza, sin nada, eso era lo que sucedía en nuestra vida. Pero cuando llegamos con Cristo, Cristo nos hizo libres y todo esto quedó atrás para la gloria de su precioso nombre. Así es. Entonces tiene que ver con los que rechazan a Dios, es decir, los que no aceptan a Cristo, los que no abren la puerta o las puertas de su corazón para recibir a Cristo en su corazón, evidentemente no pueden recibir esta paz, no pueden mantener esta paz con Dios. ¿Por qué? Porque no lo han recibido. Así nos dice Isaías, pero vamos a ver qué nos dice Romanos 3:17. Y dice así: no saben dónde encontrar la paz. Y aquí está hablando justamente de estas personas que van por la vida sin Cristo, de estas personas que van por la vida creyendo que ellos son dueños de su vida, creyendo que ellos pueden hacerlo todo, porque tienen todas las fuerzas y porque tienen la conciencia para decidir sobre su vida. No reconocen a Dios como su Señor, es decir, como su Rey, quien gobierne su vida. Ellos mismos están gobernando su vida. Y entonces dice, no saben dónde encontrar la paz. Y hoy en día, si usted habla con personas inconversas, con personas que aún no conocen de Cristo, seguramente en alguna de la plática o de la conversación en donde estemos preguntando cuáles son sus necesidades, sus batallas constantes o en los últimos meses, le van a hablar de pérdida de paz. Necesito paz. Es una necesidad, es algo por lo que oramos constantemente. Así por es. Familiares, yo tengo familiares que no son cristianos y que no tienen paz y necesitan paz en sus corazones. Entonces, para definir correctamente este término de la paz con Dios, no podemos tener paz si nosotros no hemos experimentado a Cristo. Así es. Es decir, si tú eres una persona que ha recibido a Cristo, entonces eres de los que ya estás experimentando la paz de Dios. Si tú que nos estás viendo, hermana, en este momento puedes empezar a analizar tu vida y hacer un poquito de ver hacia adentro de ti y darte cuenta el por qué vives con angustia, por qué vives con temor, tal vez necesites hoy tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Entonces, al desarrollo de este tema, pues esperamos que el Espíritu Santo siga hablando a tu vida para que hoy tomes una decisión muy importante. Ok, pasando al siguiente punto. ¿Cómo podríamos describir a una persona que puede tener paz con Dios? Es decir, ¿cómo tiene que hacerle? ¿No? Ya dijimos que tiene que recibir a Cristo en su corazón, pero lo recibe y ¿qué más? ¿No? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque seguramente también hay hermanas que pueden acabar de hace unos días o meses que recibieron a Cristo en su corazón y aún no saben cómo debe funcionar o cómo va a funcionar esto de buscar la paz o de tener la paz en sus vidas. Para esto quisiera que vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 13 y 14, que dice así: pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Y aquí está hablándonos la palabra. Él nos ha unido. No importa si nosotras, porque gracias a Cristo es que pertenecemos al pueblo de Dios. ¿Por qué?
Porque antes, recuerden que antes de que Estábamos viniera, de que viniera Cristo, el pueblo de Dios era el pueblo judío, los judíos. Y a partir de este mundo caído en el que vivimos, todo hombre está separado de Dios. Y Cristo vino justamente a hacer ese puente, ese enlace para reconciliarnos con Él. Exactamente. Exactamente. Ahora entonces nosotros tenemos que entender algo pues maravilloso, que tenemos que voltear nuevamente a ese reconocimiento de saber que es Cristo Jesús quien nos puede unir con el Padre Celestial para poder alcanzar esta preciosa bendición de la paz. Pero ¿qué nos dice Ruti en Romanos 5:1? Justo lo que acabas de decir, Gaby. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no hay forma. El regalo precioso de la gracia que Cristo derramó en la cruz del Calvario es quien nos reconcilió con el Padre, y a través de eso nosotros podemos recibir el beneficio del fruto del Espíritu Santo en que es nuestra vida. la paz. Así Por es. medio de la fe. Así ¿En es. dónde está puesta su fe, hermana? Por medio de la fe es que podemos tener paz con Dios. No hay otra forma de tener paz con Dios, solamente poniendo nuestra fe en Cristo Jesús. Así es. Oye, Ruti, por ejemplo, entrando ya en materia del tema que nos ocupa hoy, bueno, nosotras ya dimos una perspectiva de nosotras como mujeres, jóvenes adultas, como dijo nuestra hermana Mire. ¿Cuál es nuestra perspectiva, no? Nosotras ya recibimos a Cristo, ya somos personas que damos testimonio y damos fe de que Cristo vive en nuestra vida. Y nosotros podemos testificar de esa paz que tenemos ahora con Dios, porque ahora estamos reconciliados con Dios por medio de Jesús. Pero como una joven como tú, de tu edad, atravesando por todas las circunstancias que atraviesan todas las jóvenes, ¿cómo percibes tú la paz con Dios? ¿Cómo ves a la juventud, a las chicas, incluso de la iglesia, en este tema? Es que bueno, sí es como algo complicado al principio, porque bueno, la verdad es que yo tenía la idea antes de conocer a Jesús, que el ya involucrarte en conocerlo de verdad y leer la Biblia significaba apartarte por completo de todas las cosas que haces, ¿no? Por lo general, así como de andar en la fiesta y todo eso. O sea, yo tenía como la idea de que iban a ser como ataduras para mi vida, o sea, de cosas que yo iba a tener que dejar de hacer por seguir como alguna corriente, porque realmente no tenía lo que era el conocimiento de una relación con Dios, ni mucho menos lo que significaría para mi vida. Entonces, todas estas cosas que yo pensé que iban a ser ataduras en mi vida fueron todo lo contrario. O sea, yo de verdad experimento que quiero hacer las cosas por agradarle a Dios y no porque así diga la gente que tengo que dejar de hacer cosas, sino es algo que realmente nace de mí y le ha dado mucha paz a mi vida. La verdad es que sí, creo que como jóvenes tendemos como mucho a esa parte, ¿no? De que no miedo, te acercas, ¿no? De miedo, porque piensas que vas a tener que dejar de hacer un montón de cosas. Pero pues realmente o sea, ya cuando lo experimentas es una cosa muy bonita. Así es. Y justo creo que nos pasa cuando las que no nacimos en cuna cristiana y vivimos en el mundo sin el conocimiento de Dios, sin la paz con Dios, creemos que a la hora de seguir a Cristo o de involucrarse en una iglesia, tiene que ver con prohibiciones, con ya no voy a poder tener amigas o amigos, ya no voy a poder ir a fiestas, ya no voy a poder salir a comer, tal vez a cenar tarde, etcétera, ¿no? Muchas cosas que se vienen a la mente y decir, ahí en esa iglesia lo que tratan es como de encajonarte en su estilo de vida, y pues el mundo no es así, ¿no? O sea, el mundo funciona de otra forma, o sea, hay que hacer, hay que decidir, hay que buscar, hay que activarse, hay que tener amistades, hay que disfrutar la vida, como mucha gente dice, ¿no? Sí. Pero uno no lo comprende hasta que conoce la palabra, que más bien la gente que está allá afuera está viviendo encadenada. Así es. ¿Sí? Está viviendo atada.
a esa forma de vida que tiene el mundo. Y no se dan cuenta, alguien tiene que enseñarles y abrirles los ojos, porque hasta que tenemos o empezamos a tener el conocimiento de Dios y cuando le entregamos nuestra vida nos damos cuenta de, oye, pero qué chueco está el mundo, o sea, Sí, esta es la verdad. Sí. Y allá afuera nos están bombardeando con una serie de ideologías en donde nos creemos que esa es la forma de vida, creemos que esa es la verdad, hasta que tenemos el conocimiento de Dios y que de verdad, como les decía, nuestra vida está a los pies de Cristo, podemos comprender, ahora soy libre, ahora ya no Libre. tengo que ir a una fiesta, ahora ya no tengo que agradarle a nadie en el mundo, solo tengo que agradarle a Dios. Así es. Y eso de verdad que viene a traernos a nuestra vida una paz. Sí, cambia totalmente pues nuestra vida. Volvemos a nacer, porque esa es la verdad. Sí. Volvemos a nacer y experimentamos una vida libre, porque Cristo vino a dar libertad a los cautivos. Amén. Pero ahora fíjense, les quiero hacer una pregunta. ¿Acaso tú eres una de esas personas que vive intranquila? ¿O que tal vez siempre está atribulada? ¿O que tal vez siempre está así sin paz? Yo te quisiera hacer una pregunta. ¿Te gustaría realmente experimentar la paz? Piénsalo 2 segundos y contéstate a ti misma. Si ya estás cansada de vivir todos los días así, si tu respuesta es sí, hoy te quiero decir algo. Hay una salida, hay una alternativa. Y esa alternativa, como lo hemos venido mencionando, es nuestra oportunidad de vida, pero no solo de vida terrenal, o sea, de empezar a vivir, no sobrevivir. Es una esperanza de vida eterna. Así es. Y hoy yo te quiero decir algo especial, hermana. No hay una pócima mágica, no hay unas palabras mágicas, como tú alguna vez lo decías en un video. O sea, repite conmigo estas palabras y listo, ya eres salvo. No, no es así, no funciona así. Realmente, cuando nosotros reconocemos, como en este momento que lo acabamos de hacer, que sí necesitamos a Cristo como nuestro Salvador, es el mejor momento para que tú vuelvas tu mirada a Cristo y le digas, Señor, yo te necesito que entres a mi corazón. Y hoy nos gustaría que en este momento tú lo meditaras y estuvieras dispuesta a abrir tu vida a Cristo. Hoy el Señor está llamando a tu vida. El Señor dice en su palabra, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abres la puerta de su corazón, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, el Señor hoy te está lanzando esa oportunidad de vida que tú necesitas. Hoy es el momento adecuado para que tú abras tu corazón y decidas recibir a Cristo como tu Salvador. Vuelvo a repetir, no hay palabras mágicas. No. Es una decisión que va a cambiar el rumbo de tu eternidad. No es así de rápido como hago una receta de un pan y ya estuvo. No. Pero también, ¿qué pasa con las personas que dicen, no puedo tener paz con Dios porque me siento avergonzada de la forma de vida que he llevado? Porque estoy consciente que le he fallado a Dios. Cuando sé que mi vida ha estado viviendo en pecado, ¿no? Que he estado viviendo en pecado voluntariamente. Y digo, no puedo tener paz con Dios. Me siento de verdad avergonzada y en qué momento me vuelvo a relacionar o vuelvo a tener esa unión y esa paz con Dios, ¿no? A veces no nos sentimos dignas de mantener o de establecer esa paz con Dios o merecedoras, ¿no? De esa paz. Pero la palabra es clara, solamente arrepiéntete y entrégale tu vida. Confiesa tus pecados, confiesa tu pecado, arrepiéntete y vive conforme a los mandatos que Dios te pide. Pero algo bien importante que no tenemos que pasar por alto, muchachas, que tenemos que tener en cuenta, si tú has decidido hoy recibir a Cristo, no es suficiente, tienes que buscar a alguien para que te ayude, tienes que buscar un discipulado, tienes que buscar ser enseñada en la palabra, porque muchas veces muchas personas cometen ese tipo de errores, en decir, ya recibí a Cristo, ya soy salva, y se conforman. No. ¿Y qué pasa? Realmente no hay un arrepentimiento genuino, no hay una búsqueda constante de Dios, no hay una lectura constante de la palabra, que es el medio por el cual nosotros vamos a conocer realmente a Dios.
Entonces, si tú hoy has decidido seguir a Cristo y abrirle tu corazón, contáctanos a nosotras. Puedes hacerlo directamente a la página de la iglesia o con nuestro WhatsApp del pastor. Puedes tú acercarte a nosotras y nosotras nos encantaría ayudarte y guiarte en esta hermosa aventura que te va a llevar hasta la vida eterna. A una plenitud de vida. Y a todas Así nos es. encantaría y nos encanta la idea de vivir en plenitud, sin que estemos preocupadas ni en esos momentos oscuros de ansiedad, ¿no? Sino que Así vivamos plenas, confiadas en Dios, ¿sí? Y la siguiente parte que tiene que ver con paz, ya vimos lo que es paz con Dios. El siguiente punto tiene que ver con la paz de Dios. Y es ¿Y diferente. de qué se trata? Ajá. Es diferente, ¿no? Porque la paz de Dios es la paz que Dios provee para vivir una vida cristiana. Es decir, tú ya te reconciliaste con Dios, ya tienes la paz con Dios. Ujú. Gracias a Cristo Jesús. Amén. Por el sacrificio que Cristo Amén. hizo. Ahora yo ya soy cristiana. Bueno, pues ahora viene a operar en mi vida la paz de Dios, que es la paz que el Señor me da a mí, la paz necesaria para que yo pueda mantenerme con esa seguridad, esa confianza. Es una paz que el mundo no entiende. Así lo describe su palabra. Así es. Y vamos a ver qué nos dice la palabra con respecto a este punto en Filipenses capítulo 4, versículo 7. 4:7, que dice así: así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La Así paz es. de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Él nos va a cuidar nuestro corazón y nuestra mente para no vivir en esta constante ansiedad, en este constante temor. Qué importante, ¿no, Ruti? Qué importante que maneja dos aspectos, o sea, Ujú. dice dos aspectos. Esta paz va a cubrir su mente y su corazón. ¿Cómo puede ser afectado un corazón y una mente que no está experimentando esta paz? No, pues obviamente todo el tiempo estás inquieto ante cualquier situación, o sea, cualquier cosa que te pasa de inmediato puede robarte la paz, o sea, es para la gente que vive fuera de Cristo, ¿no? Pero para nosotras que ya conocemos, debemos de intentar tener esa constante de estar en paz. Como joven, Ruthcita, ¿qué es lo que, o qué cosas, qué condiciones son las que pueden robarles la paz a las jóvenes, así como de tu edad? Yo creo que en cuanto a pensamientos, si nos vamos por estas dos partes, pues podrían ser aspectos escolares, ¿no? Que a lo mejor estás como súper enfocada con la escuela y de repente a lo mejor estás teniendo problemas con algún maestro, problemas con tus compañeros, entonces yo creo que ese tipo de problemas. Y en cuanto al corazón, pues puede ser tus relaciones interpersonales, ¿no? A lo mejor con tu amiga, con tu novio. Yo creo que esas son las situaciones principales que nos... O sea, porque realmente no hay... En ese momento se te acaba el mundo, ¿no? O sea, como con cualquier Exacto. cosa, la verdad es que sí sientes que no, o sea, ya no tienes otra oportunidad. Cuando no tienes tu confianza puesta en el Señor, Exacto. sucede eso. Cualquier cosa se te hace como que el mundo se va a terminar allí, ¿no? Que si se enojó tu amiga, ya te pones a llorar en cada esquina que encuentres. Que si ya no funcionó, si tenías novio, ya no funcionó la relación con el novio, también. Que si el exnovio ya tiene otra novia, también. Que si no me fue muy bien en un examen, también. Entonces, cuando tenemos puesta nuestra confianza en nuestro Señor, evidentemente confiamos en que Él obra en nuestra vida. Entonces, tenemos que dejar bien claro, nosotras que hemos recibido ya la paz de Dios, no tendríamos por qué vivir ese tipo de situaciones. Sí. Porque, o sea, sí, puedes cortar con el novio, puedes tener 1000 exámenes, te enojaste con el esposo, te quedaste sin trabajo. No debe de haber esa desconfianza, porque lo que la paz de Dios genera en nuestro corazón es confianza, es seguridad. Pudiera ser que en algún momento, cuando, por ejemplo, cuando tiembla, ¿no? O sea, pues sí te mueves, o sea, sí te mueve, pero eso no te deja pensar que, o sea, cosas que tu mente vaya mucho más allá de lo que no debe de ser, porque aún en esos momentos terribles, nosotras como hijas de Dios debemos experimentar la bendición de tener la paz de Dios, que no tienen todos, ¿eh? Recuerda que la paz de Dios únicamente el Señor la otorga
a los que sus son hijos. sus hijos. O sus hijas, en este caso que estamos Exactamente. dirigiendo a mujeres. ¿Y Exactamente. cómo definirían la paz de Dios? Pues la paz de Dios tiene que ver con vivir una vida confiada, una Sí. vida confiando en el Señor, en donde no está en mis manos, esto no salió como yo esperaba, pero Dios así lo permitió, así lo quiso. Tal vez después haya otra oportunidad, pero no pierdo la paz. Exactamente. No llego a ese punto, porque sé que mi Dios tiene todo en control y que si no sucedió algo que yo deseaba mucho, debe ser porque no es su voluntad o porque no es el tiempo Así de es. vivirlo. Bueno, por ejemplo, yo tengo una pregunta. Es decir, yo ya recibí a Cristo, soy su hija, ya no me tengo que preocupar por nada, porque ya la paz es permanente. No. ¿Tú qué opinas? O sea, ¿qué opinan? Me gustaría que dijeran. ¿Creen que sea así de fácil? No se trata de acepto a Cristo un día, como bien lo decía la hermana Gaby, y ya soy cristiana y entonces ya voy a vivir como Él espera, pero espero que Dios me hable de forma audible o en un sueño, y entonces si me habla está bien, si no, pues me empiezo a preocupar y entonces empiezo a perder la paz, ¿no? No, se trata, la paz de Dios tiene que ver con, si ya soy su hija, yo recibo la paz de Dios porque ya soy su hija. Ajá. Así es. La palabra dice que cuando aceptamos a Cristo somos selladas, como propiedad de Él. Pero empieza una nueva vida. Como bien lo decían, es un nuevo nacimiento, pero en este nuevo nacimiento nosotras debemos ser intencionales en buscar a Dios. Nosotras debemos ser intencionales en obedecer a Dios. Si yo digo que amo a Dios, pues debo obedecerlo, ¿no? ¿Cómo voy a obedecerlo si no lo conozco? Pues debo de conocer su palabra, debo conocer lo que Dios dejó aquí para mi vida. Recuerden que este es el instructivo de vida. Si no Así lo es. consulto, me voy a equivocar. Entonces, definitivamente la comunión que nosotros tengamos con Cristo Jesús a través de su palabra y a través de la oración, es la que determina esa permanencia de la paz en Cristo, la paz de Dios en nosotros, ¿verdad? Así es. Bueno, yo quisiera que leyéramos en Isaías Isaías 26:3, que dice de la siguiente manera: Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él. Nuevamente el Señor nos dice, ¿quieres la paz? ¿Quieres vivir en paz? Pues aprende a confiar en mí y aprende a ser fiel. O sea, son dos aspectos de nuestra humanidad que nosotros tendemos mucho a romper. Sí. A veces nosotros se nos olvida el permanecer fieles a Dios. Y a lo mejor yo les quisiera preguntar, ¿cuál sería una manera de permanecer fiel a Dios y cuál sería una manera de permanecer infiel a Dios? Pues yo creo que perdiendo la comunión, ¿no? O sea, dejando de leer la palabra, desobedeciendo, haciendo lo que sabes que a Dios no le agrada. Eso es lo que te va a ir alejando de Él poco a poco. Y lo que te va a permitir mantener esta comunión para vivir esa paz con Dios, definitivamente va a ser mantener esa comunión constante de todos los días. Orar, ¿no? La Biblia dice orar sin cesar y no significa que tengamos que estar arrodilladas todo el día orando, pero sí significa que todos los días tenga momentos durante el día, que tenga momentos de oración, momentos de gratitud, momentos en donde reconozca a mi Dios, ¿sí? Así es. En todo lo que hago, en toda mi vida, lo debo de estar reconociendo. Entonces tiene que ver con oración, tiene que ver con leer la Biblia, escudriñar la Biblia, ¿no? Mi esposo ha dicho, cuando son nuevos yo les pido que lean la Biblia, pero cuando ya llevan tiempo en el camino del Señor, les pido que escudriñen la Biblia. Y escudriñar tiene que ver con estudiarla, comprenderla, porque una cosa es que escuche y otra cosa es que oiga. Yo puedo oír la palabra, pero no escucharla, es decir, no le pongo atención. Y le debemos poner atención, dedicar tiempo para estudiar la Biblia. Sí, nosotros, ¿cómo puede ser una manera en la que nosotros podamos desarrollar la confianza en Dios? ¿Cómo es que se da esto? Porque nos está planteando aquí dos situaciones, o sea, que es muy importante de lo que acaba de hablar nuestra hermana Mire, que es la fidelidad a Dios, pero también está hablando de la confianza. ¿Cómo es que nosotros, bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros empezamos a relacionarnos con alguien,
y empezamos a confiar en Él, ¿cómo es que se llega a dar este vínculo así tan estrecho en las personas? Pues a través de la relación, Claro. a través de compartir. Por lo tanto, si yo quiero mantener esto con Dios, pues necesito mantener esa relación, buscarlo Sí. todos los días, conocerlo. Nosotros como seres humanos y en relaciones interpersonales, así sucede. Cuando le tenemos confianza a alguien es porque lo vamos conociendo, la vamos conociendo. Ya sabemos cómo se conduce esa persona. Sabemos incluso qué le gusta y qué le disgusta. Por lo tanto, yo puedo decir, cierta persona es digna de confianza o de toda mi confianza. Sí, así Pero es. es a través de mantener esa relación. Y nosotras con Dios así funciona, manteniendo la relación constante, conociendo al Señor todos los días. Así es. En Cristo tenemos todo lo que nuestra vida necesita. Nosotras podemos estar viviendo confiadamente y creerlo, tener esa seguridad que en Él nada nos falta, porque Él es el todo de nuestra vida. Así es. Y aquí viene una pregunta que me gustaría hacerles a todas ustedes. ¿Has hallado la clave para tener paz en tu corazón? ¿Cuál es tu plan? Si lo has hallado, ¿cuál sería tu plan para mantener esa paz en tu corazón? Por ejemplo, tú, Ruti, ¿qué puedes responder a esta pregunta? ¿Tú Pues, has hallado esa clave? Sí, la verdad es que, bueno, me sirvió mucho leer ese tema porque a veces como que lo tenemos en cuenta, pero no lo tienes tan claro como en esa lección que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Y sí, yo creo que es parte de tener comunión. A veces en el grupo de jóvenes siempre como comentamos el mismo ejemplo de cuando vas a empezar una relación con alguien, ¿cómo vas a saber si de verdad como que es lo que tú vas a querer? Pues ir conociendo a esa persona, ¿no? Pasando tiempo con ella. Y así es como pues se va fortaleciendo la relación y empiezas a saber si es lo que esperas, ¿no? Si es lo que quieres para tu vida. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Teniendo una relación con Dios, de verdad conociendo, leyendo Estrecha, su palabra, ¿verdad? Y comunión, claro, así la oración. Yo creo que es clave para... Decíamos en un para principio también, Ruthcita, poner toda nuestra confianza en Dios. esto. Sí, Y también al principio hablábamos de mantener mis pensamientos en Dios. Que mis pensamientos no se estén concentrando en cosas del mundo, ¿no? En cosas que no tienen trascendencia, sino que mis pensamientos estén concentrados en Dios. Así es. ¿Y nuestro plan cuál sería? Pues no perder esa paz, ¿no? Es correcto. Permanecer en esa paz. Así Ahora, vamos a ver qué nos dice Colosenses 3:15. Si alguien la tiene ya, me gustaría que nos aquí apoyara. lo tengo. Y vamos a ver qué dice nos así: enseña Colosenses 3:15. y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Aquí yo encuentro una relación entre la paz y gratitud. Así es una respuesta, ¿no? Una respuesta de todo aquel que está experimentando la paz. Y eso es cierto porque pareciera algo tal vez inexplicable para las personas que no han experimentado al Señor. Por ejemplo, ante la pérdida de un familiar. De verdad, yo se los quiero dar como un testimonio porque la verdad es que platicando con mis hermanas, yo les podía testificar de lo que yo pude vivir en esta situación tan difícil de tener una pérdida tan terrible, la verdad, porque nadie estamos preparados para esto. Yo pude experimentar de una manera tangible, pude tocar el fruto del Espíritu Santo a través de esta experiencia. Y seguramente Dios tenía y sigue teniendo un propósito a través de esta situación tan terrible que no quisiéramos vivir nadie. Pero de verdad, hermanas, es algo que no entendemos ni nosotras mismas, porque sí, de pronto sentir el golpe de la noticia y darte cuenta de que algo sucedió, algo que ya no tiene remedio, de pronto te hace como que, pues sí, por un momento te mueve, pero después de eso viene la paz. Así es. Viene la tranquilidad y esa es la perfecta paz
que ni nosotros mismos logramos entendemos. entender. Nuestra Así es. mente no tiene la Sí. capacidad de comprender cómo llega esa paz, ¿no? Porque muchos en el mundo podrían decir, pero ante la pérdida de un familiar, pues ya no estás en paz, ¿no? Ujú. Estás llorando todo el tiempo, te sientes intranquila, ya no estás confiando en Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué? Incluso hasta le reclaman, ¿no? A Dios. Pero nosotras, como hijas de Dios, pues debemos permitir que esa paz de Dios gobierne en nuestros Así es, corazones así es. todo el tiempo. Entonces, ¿duelen las pérdidas? Sí, sí duelen. Pero en Dios confiamos y sabemos que Él es soberano. Así es. Ajá, y que su voluntad es perfecta. Así es que también somos llamadas a vivir en paz como hijas de Dios. Vivir en paz. No tendríamos, si somos unas hijas de Dios, no tendríamos por qué estar viviendo intranquilas, inseguras, con ansiedad, porque entonces estaríamos reflejando una falta de relación con Dios o una fuerza en la relación que tengamos con Dios. Y vivir en paz siempre se va a reflejar con un corazón agradecido. Ujú. Pero es que aparte, o sea, de acuerdo a lo que nosotros estamos leyendo y entendiendo, esa paz ni siquiera es algo que yo voy a generar, ¿no? no. O sea, sí debo ser intencional en mi búsqueda con Dios, pero definitivamente esa paz viene por añadidura a Así es. nuestra vida, Por porque nuestra relación con exactamente Dios. como consecuencia de una relación genuina con Dios. Es correcto. Entonces, es algo maravilloso el que nosotros podamos tener esa seguridad. O sea, yo me enfoco, como dice la palabra de Dios, busca primero el reino de Dios y su justicia Y todo todo lo demás será por añadido, añadidura. ¿verdad? Así es. Entonces, esforcémonos, enfoquémonos en lo que es necesario y el Señor se encarga de todo lo demás. Amén. ¿Y cuándo es más probable que pierda la paz? La paz de Dios en nuestra vida, que una persona pueda perder la paz. ¿Cuándo podría ser? Pues cuando me alejo de Él, cuando Pues pierdo sí. esta comunión con Él, cuando dejo de orar, cuando dejo de leer, cuando me alejo de la iglesia, si es que soy congregante de una iglesia, cuando me alejo de la iglesia, cuando me alejo de los hermanos. Ujú. Sí, es importante, hermanas, que pensemos ahorita 2 minutos en que esta separación física de la iglesia, por así decirlo, porque en espíritu de verdad estamos todas unidas, Así todos es, unidas, así es. unidas porque, bueno, nosotras estamos hablando de las mujeres. Ajá. Que nosotras no perdamos el enfoque, realmente nuestra permanencia está a través de Cristo Jesús. Entonces, no pienses, hermana, o más bien te llamamos a reflexionar que porque nosotras no te podemos ver o porque el pastor no te puede ver, tú se te puede hacer fácil dejar de orar, se te puede hacer fácil dejar de leer la Biblia, incluso ni te conectas a las transmisiones. Eso habla de que tú estás perdiendo la comunión con Dios. Y si por ahí el caso de, la situación económica, la situación del estrés por la enfermedad misma que está allá afuera, te está haciendo perder la paz, ahí está la respuesta. Así es, así es. Entonces seamos intencionales. Hoy no nos podemos reunir físicamente en la iglesia, en el templo, pero hermanas, tenemos la bendición de tener el internet. Tenemos la bendición de vivir en esta época en donde nos podemos conectar incluso con un celular, ni siquiera necesitamos una computadora, con un celular y tener transmisiones de lunes a viernes, los sábados con mujeres, nosotras, cada 15 días. Se quedan grabadas ahí en el Facebook, hermanas, para que si no comprendieron alguna parte, si quieren seguir estudiando con el tema, lo vuelvan a poner, Claro. para que lo compartan con otras hermanas o con otras mujeres que estén cerca de ustedes. Tenemos esa bendición. No nos vemos físicamente, pero estamos aquí. Estamos siendo bendecidas y nosotras deseamos ser de bendición para ustedes. Así es, y aparte, hermanas, de verdad las invitamos a que valoren el esfuerzo pues que hace diario nuestro hermano pastor de estar, la verdad, constante, preocupado porque pues al fin y al cabo las ovejas estén recibiendo alimento. Claro. La verdad es una bendición, ¿eh? O sea, de verdad, hermanas, es triste, pero hay pastores que ahorita ya tiraron la toalla y ya no están ni siquiera al pendiente de su congregación.
y para nosotras es una bendición el estar siendo alimentadas. Aprovecha el alimento, no lo desprecies, aprovecha ese alimento y aliméntate en la palabra Así de es. Dios. Y creo que ha sido de mucha bendición, hermanas, porque vemos que hay varias hermanitas que están ahorita tras la cámara que no asisten o no las conocemos, pues no las conocemos porque no iban a nuestra congregación, pero que hoy se están conectando y nosotros damos gracias a Dios por ello. Gracias de verdad y oramos por sus vidas para que ustedes sigan creciendo espiritualmente, porque Así es. para eso se hacen estas reuniones, para eso programamos estos discipulados. Así es. Bueno, y una pregunta que viene aquí en el cuadernillo dice, ¿qué puede causar que te llenes de ansiedad en lugar de paz en estos momentos? ¿Puede pasar como cristianas, como hijas de Dios? Pues sí pasa, ¿no? Sí pasa, pero es justo, Claro. es justo por eso, porque algo en nuestra comunión no está siendo genuino, ¿no, Correcto. Ruti? Sí, así es, definitivamente, porque no hay, o sea, no hay como otra respuesta. Exactamente. Puede ser incluso, creo que podemos vivir un momento en donde sentimos que estamos perdiendo la paz, justo porque sí estamos perdiendo esa relación con Dios, pero porque se vienen dificultades, se vienen pruebas en nuestras vidas. Y como decía la hermana Gaby, cuando viene una situación complicada en ese momento, nos sentimos que tambaleamos, ¿verdad? Sentimos que se nos están saliendo las cosas de control a veces, ajá. Pero en ese momento recordamos, o el Espíritu Santo Así nos es. hace recordar que tenemos a un Dios quien tiene todo bajo control, que tenemos a un Dios poderoso, que tenemos a un Dios soberano. Y entonces, ese momento en donde sentimos que estamos perdiendo el control, porque no es nuestro control, ajá, pero en ese momento en donde tenemos esa incertidumbre, volteamos nuestra mirada a Dios. Así Y entonces es. confiamos en Él y le entregamos lo que estemos viviendo, sabiendo Ajá. que Él tiene el control y que Él obrará en lo que está Así es. pasando. Y también con esto hay que entender, o sea, no por el hecho de que nosotros tengamos la paz de Dios, quiere decir que no va a haber momentos en los que nosotros pues lloremos. Claro. La verdad sí, ayer lo veíamos en el tema de matrimonios. El Señor a muchos nos ha llamado, o a muchos llamó, por ejemplo, Pablo, que fue llamado a sufrir, Así es. realmente, pero sin embargo eso nunca le quitó la paz. Sí puede haber momentos difíciles en los que tu espíritu se sienta quebrantado, en el que tú experimentes pues la ausencia de alguien, tú experimentes a lo mejor el dolor y la tristeza por el momento que estás viviendo, pero eso no te va a llevar a una depresión, no te va a dejar ir a otro nivel en el que tú te hundas, no, porque entonces ahí es donde opera la perfecta paz que solo Cristo da a los que ama porque son sus hijos, en este Así caso es a sus que hijas. ante esta pandemia vivamos la paz de Dios. Que podamos dar ejemplo, que podamos ser luz para otras personas, porque sí, muchas personas hoy en este tiempo no tienen paz, no viven confiadas en Dios, ¿sí? Bueno, pues, ¿quiere pasar a la siguiente pregunta, hermanita? Sí, y pues yo te quisiera preguntar, Ruti, por ejemplo, ¿en qué cosas pueden causar temor? O sea, ¿qué cosas pueden causar temor a lo mejor pues ya en una hija de Dios, ¿no? O sea, vamos a ponerlo ya en una hija de Dios porque pues a todas las personas ya como resumen dijimos que no tienen a Cristo, que no tienen la comunión, pues están viviendo totalmente en esa situación, pero como una hija de Dios, ¿qué cosas pueden causar temor? O sea, algo que sea así real. Pues yo creo que en la familia, ¿no? A lo mejor ante esta pandemia, que algo le pase a tu familia, que algún familiar que tú sabes que está en riesgo de poder estar muy mal con el COVID, pues yo la verdad es que sí me asusté bastante ante esa situación. Ya después sentí la paz de Dios. La verdad es que al principio sí me dio mucho miedo que le pasara algo a mi mamá, porque pues mi mamá es la persona que más quiero en el mundo. Entonces yo creo que eso y parte de, yo creo en la escuela también, algunas de mis compañeras que estaban así como con la cosa de la titulación decían, no, pero es que y entonces un año, o sea, de verdad yo vi que estaban asustadas en esa parte. Pero por ejemplo, en este aspecto,
ese temor, ¿cómo lo ves tú? ¿Lo ves como miedo? Porque pudiera ser lo que derivara, ¿no? El temor. O qué te provoca, o sea, si hay el temor, sí sientes el temor, pero ¿cómo es ahora tu expectativa ante esas cosas? Pues la verdad es que sí es un sentimiento muy bonito el que, aunque estés angustiado porque puede pasar algo, Dios te da la tranquilidad en tu corazón para que te dice, oye, espera, si pasa es porque yo así lo he decidido y le voy a dar la paz a tu corazón ante cualquier situación que pueda pasarte. Entonces es la verdad una cosa que solamente la puedes saber hasta que te pasa, ¿no? Entonces podríamos decir, hermanita, mire que es un temor controlado por la paz de Dios en nuestro corazón. Así es. Ok, pasemos a la siguiente parte. Muchas cosas pueden robarnos la paz, pero pienso que la ansiedad y el temor son los dos ladrones más comunes para robarnos la paz. Y lo venimos diciendo, ¿no? Desde el inicio de esta reunión. La ansiedad y el temor. ¿Cómo podríamos controlar esta parte? Pues volteando siempre nuestra mirada a Dios, reconociendo que somos hijas de Dios y pues tenemos paz con Dios, y de estarlo buscando. Así es. Alguien ha determinado que solo el 8% de las cosas por las que nos ocupamos llegan a ocurrir. Y es cierto, ¿no? O sea, momento, no seamos paranoicas, porque la verdad es que sí es cierto, a veces nosotras como mujeres tendemos a ser muy paranoicas con todas las cosas y realmente en los estudios científicos se dice que nada más el 8% de las cosas pues llegan a ser, o sea, a ocurrir. Bueno, si la misma ciencia nos dice, o sea, cálmate, relájate, imagínense, o sea, Dios nos dice todos los días, no temas, o sea, tranquila, no pasa nada. No te preocupes. No te preocupes porque de eso yo me encargo, pero claro que tenemos que ser muy, o sea, reiterar mucho esto, tenemos que tener una permanencia, o sea, ser fieles y buscar, confiar en Dios para que esto pues no nos afecte. Pero vamos a ver qué nos dice, qué le decimos nosotros a Dios cuando nos ponemos ansiosas. Porque sí, yo creo que sí llega un momento en el que, yo conozco una persona que de pronto cuando estaba ansiosa, o sea, era como justificar el que bajara a la cocina, ¿no? Y subía con algo y comía y es que estoy ansiosa. ¿No? Entonces, sí tenemos que tener ese cuidado de no caer en esos círculos porque realmente llevan a otras cosas, ¿no? Claro, pero nosotras, ¿qué le podemos expresar al Señor cuando estamos pasando por esta situación? Vamos a ver qué dice Mateo 6, 25, 30. Aquí lo tengo. Ajá. Por eso les digo, son palabras de Jesús, ¿sí? Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros. No plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes hermanas, nosotras, para el Señor mucho más valiosos que los pájaros? Amén. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo minuto a su vida? No, ¿verdad? No. ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosechan su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes, porque es pregunta, ¿por qué tienen tan poca fe? La verdad es que qué hermosas palabras de parte de nuestro Señor, porque creo que en el tema de la economía familiar, lo primero que surge es justo eso. Sí. ¿Qué vamos a comer mañana? ¿O qué nos vamos a poner de ropa, no? O sea, o los niños, no sé, ya no tienen zapatos, o sea, empezamos a pensar mil cosas. Que realmente pues eso es lo que nos define a nosotros como seres humanos, limitados. Sí. Pero sin embargo, las palabras de aliento que hoy nuestro Señor Jesucristo nos da, son realmente maravillosas porque vienen a confortar nuestra vida y nos pone un bellísimo ejemplo. Dice, miren a las aves del campo.
O sea, ellas no tienen que hacer nada y Dios les alimenta. Entonces, no te preocupes por lo que vas a comer mañana. Si nosotros hemos aprendido a confiar en Dios, Él suplirá todas las cosas que nos haga falta, porque así lo dice su palabra. Y pues por el vestido igual, de la misma manera. Incluso hace una bellísima comparación cuando dice, ni Salomón, con todo su poder, a lo mejor adquisitivo que tenía, o sea, se pudo vestir de tan hermosos colores como el Señor las viste, ¿no? A las flores. Así es. Entonces el Señor te dice, tranquila, no pasa nada, solo confía. Confía y el Señor proveerá. Así es. Y eso es algo que podemos compartir nosotras, lo hemos vivido, hermanas. Es real en nuestras vidas. Y aquí viene otra, quisiera que vayamos a Mateo 10, versículo del 29 al 31. ¿Cómo demuestra Mateo en esta parte de la Biblia que este sentimiento no es verdad? Cuando sentimos que Dios nos ha olvidado. Sí, porque ¿cuántas veces puede pasar eso, no? Sí, hemos escuchado o nos ha pasado a nosotras que cuando estamos bajo una circunstancia complicada, que pueda ser falta de trabajo, falta de economía, falta de salud, ¿no? También puede ser, sentimos que Dios nos ha olvidado y a veces hasta en las oraciones decimos, hey, aquí estoy, tú te has olvidado de mí, ¿acaso ha sido porque he hecho algo? Muéstrame lo que debo hacer. Y a veces nos llegamos hasta enojar, ¿no? Con Dios. Y creo que esa situación está siendo muy frecuente ahorita, ¿no? Sí. Tal vez ahorita, hermana, tú estés pasando por una prueba en la que sientas que estás siendo olvidada por Dios. No es así. Recuerda que el Señor usa todos los recursos que Él tiene para que su nombre sea glorificado. Y siempre dice el Señor que a los hijos de Dios, a los que confían en Él, todas las cosas les ayudan para bien. Así Entonces, es. seguramente Dios tiene un propósito en tu vida. ¿Qué dice Riti? Y dice la palabra de Dios en Mateo 10, 29 y 30. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Y qué maravilloso es esto, o sea el Señor, nada se le escapa, o sea, tiene contados cada cabellito, y mira que todos los días se nos cae el cabello, y todos los días salen, yo no sé si más o menos de los que se nos caen, porque yo veo como que tengo menos, pero el Señor tiene el control de todo, nada se le va de sus manos, ¿no? Para Dios, dice aquí, que yo soy más valiosa que toda una bandada de gorriones. O sea, hermana, usted es valiosa para el Señor. Usted es importante. No puede sentirse olvidada por Dios porque no está siendo olvidada. Usted se está alejando. Busque intencionalmente reconciliarse con Dios, mantener su relación con Dios, porque usted es amada y apreciada por Dios. Así es, hermana. Aparte también tienes unas hermanas que te amamos, no te sientas sola, el Señor hoy está llamando a tu corazón, ábrelo, de verdad ábrelo, porque Dios tiene un propósito para tu vida. Así es. Bueno, pero por ejemplo, pues la verdad es que nosotras como mujeres cristianas hoy podemos pues dar ese testimonio, ¿no? Ese testimonio de fe y de confianza en nuestro Señor. Y realmente nosotras tenemos que entender, hermanas, que el propósito de Dios siempre es que nosotras estemos bien. Así es. Que nosotras estemos bien. Entonces, si en estos momentos está resultando algo muy difícil, o sea, ¿por qué no voltear y por qué no hacer lo que Cristo quiere que hagamos? O sea, vivir de la manera en la que Él nos ha llamado para experimentar, ser parte de las hijas de Dios que están experimentando este estilo de vida tan bendecido y tan agradable. Creo que es un testimonio al que nosotras podamos estar hoy compartiendo, compartiendo lo que Dios ha hecho en nuestra vida y que también queremos que tú experimentes en tu vida, hermana. Así es. ¿Y qué dice la palabra que debemos hacer para tener la paz de Dios y que rija nuestros corazones? Las invito, hermanas, a que vayamos a Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. ¿Lo tienes, Ruthcita? Sí. Por favor. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias,
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ok, entonces, ¿qué debemos hacer? No debemos preocuparnos por nada, hermano. Por nada. Ujú. Debemos orar por todo, Así es. Todo el en tiempo. todo momento. Y debemos decirle a Dios lo que necesitamos, pero también darle gracias. Debemos tener corazones llenos de gratitud al Señor, reconociendo que todo lo que tenemos es gracias a Él y que todo lo que somos es gracias a Él, pues la vida se la debemos a Él. Así Claro. es. Oye, Ruti, yo te quiero preguntar, hacer una pregunta. ¿Cómo podrías tú decirme cómo una joven, en este caso me voy a dirigir al sector juvenil de la iglesia, puede dar testimonio de la paz de Dios en su vida dentro de la iglesia? O sea, hoy nos vamos a concentrar dentro de la iglesia. Pues en mis relaciones con las otras personas, definitivamente mi intención de tener la paz con todas, no solamente así como ir a la iglesia y sentarme y tomar mis clases y escuchar la palabra de Dios y que nadie me hable y, o sea, no, tiene que ser todo lo contrario. Yo tengo que buscar ser intencional en estar bien con todas las personas que están a mi alrededor, servir, estar como pendientes de las otras personas. Es decir, Ruthcita nos está diciendo entonces que se va a ver reflejada la paz con Dios y la paz de Dios que yo viva, se va a ver reflejada en mis relaciones interpersonales. Y entonces Ruthcita dice, no se vale que yo viva en una burbuja o bajo un cascarón en donde diga, voy a la iglesia, yo tengo paz de Dios, paz con Dios, pero solo voy a la iglesia, escucho la prédica, el sermón y Vamos. corro, me voy. No me interesa relacionarme con otras personas. Entonces, eso no es, No, es todo lo contrario. ¿ok? Debemos ser intencionales, Así ¿verdad? es, Pero sí. bueno, ya estamos aquí de vuelta y prácticamente ya estábamos llegando al cierre. Así es que prepárese para este cierre. Estábamos, no sé si alcanzaron a escuchar cuando Ruthcita decía que ¿cómo vamos a reflejar esa paz de Dios, paz con Dios? Pues la vamos a reflejar con nuestras relaciones interpersonales. Es decir, siendo intencionales en reflejar esa paz, en buscar la paz, ¿no? La palabra dice que debemos de buscar la paz nosotras. Podemos encontrarnos a personas en la iglesia o fuera de la iglesia que son así como, pues como difíciles, ¿no? Y podemos decir, es que no puedo estar en paz con esta hermana, yo por más que le busco, ¿no? O por más que la evito, muchas veces decimos, ajá. Pero como hijas de Dios no debemos evitarlas, no debemos evitar a esas personas, a esas hermanitas, a ese familiar, ajá. No, sino debemos ser buscadoras de paz. Así es. Uh-huh. ¿Y a qué se refiere esta parte de buscadoras de paz? Bueno, el Señor nos da una recomendación y dice, en todo mantengan la paz con todos. O sea, debemos de siempre procurar el mantener la paz con todos. Y ciertamente, como algo que decía Ruti hace unos momentos, o sea, el mantener la paz con todos no significa que yo debo de poner así como que un cuadrito así, donde yo esté protegida y para no tener problemas, mejor aquí así yo me encapsulo y afuera el mundo. No aplica así. No puede aplicar porque Dios nos hizo mujeres relacionales, o sea, nosotros tenemos que interactuar con muchas personas, pero más también con los de la iglesia, entonces también nosotras tenemos que convivir con nuestras hermanas, porque la palabra de Dios nos lleva siempre a eso, a que nosotros, el Señor se goza cuando nosotras compartimos, cuando nosotras pues nos relacionamos, convivimos, entonces es importante la convivencia, hermanos, pero en todo nos llama a que nosotras mantengamos la paz, es decir, tener pues una relación fraternal, así es, correcta, bendecida por Dios, sin rebasar los límites que nos pueden llevar entonces a perder esa paz con las y hermanas. tal vez muchas de nosotras conocemos y hasta sabemos de memoria Salmo 34:14 que dice, busca la paz y síguela, ajá, pero la paz entonces es algo que logramos a propósito, es decir, que somos intencionales en buscarla, ajá. No ocurre por accidente, hermanas, o sea, la paz no ocurre nada más porque me conecté el día de hoy y ya
voy a vivir Ya en tengo paz y voy a tener paz con los demás. No, Ajá. seamos intencionales, la debemos buscar. Así hay sabiduría en el mandamiento, este que dice, busca la paz y síguela. Entonces, no solo conoce la paz, busca la paz. Exactamente. Ujú. Aparte, si ahorita hubiera por ahí alguna situación entre algunas hermanas que pues casi nunca se da, ¿verdad? O sea, casi nunca se da. Fíjense, hay algo que les tenemos que decir. Sí. La Biblia nos enseña que la paz de Dios no debe solo sobrepasar nuestro entendimiento, sino todo mal entendido. Así es. Entonces, esa paz va a provocar que entre nosotras estemos bien, hermanas, porque no es posible que dentro de la iglesia haya situaciones así, o entre la familia, no sé, o sea, tenemos que buscar nosotras en todo momento mantener la paz como lo dice el texto. Recuerden que somos hijas de Dios y que las personas que no son cristianas nos identifican y estamos en la mira. ¿Somos buscadoras de paz o contestamos a las personas como ellas nos hablan o como se muestran ellas, ¿no? Porque pues la gente a veces está irritada, de malas, y usted cómo contesta, cómo reacciona ante ello. Es que sí, exacto, como lo comentábamos, ¿no? ¿Qué caso tendría que yo me lleve súper bien con ustedes, que la verdad convivimos bastante y todo? ¿Qué caso tendría, qué fruto de mí se vería si Si no te no cuesta me trabajo. llevara, si no me llevara bien con alguno de ustedes? O sea, no tendría como chiste, o sea, no veo yo ahí mi crecimiento, no lo puedo reflejar. Entonces, si no es ante una situación entonces que quieres me causa decir conflicto. que tienes que ponerlo a prueba. ¿Y cómo Así sería es. la manera de ponerlo a prueba? Pues con todos, o sea, independientemente del carácter que tengan las personas, porque todos somos diferentes, o sea, esforzarme por tener la paz con todos. Así es, así es. Y ¿qué podemos hacer para hacer las paces con esas personas que a veces son incómodas, ¿no? Porque entiendo, o sea, hay personas incómodas en la familia, puede ser en la iglesia, no lo sé dónde lo tenga, un vecino, no lo sé. La palabra nos dice que debemos buscar un momento adecuado, para encontrar reconciliarnos, para buscar la reconciliación con esa persona, si es que tuvimos alguna diferencia con alguien, buscando siempre la paz. ¿Así es? Así Bueno, es. pues entonces, para cerrar, aquí quisiera que iniciara nuestra hermana Gaby para cerrar este tema. Es un tema en el que, pues, como resumen, recuerden que la paz tiene 3 aspectos. El primeramente es la paz con Dios, que es la que recibimos a través del sacrificio de Cristo. Amén. Cuando somos sus hijas, la paz de Dios, que es la que Dios nos da cuando hay una estrecha relación Con él. con Él, y la paz con todos, que es la que nosotros debemos de buscar todos los días. Que es la Y que se ve, reflejar. es la que se Exactamente. nota Sí. aquí en la tierra, ¿ok? Y bueno, este aspecto de la paz es algo difícil tal vez para muchas, pero fíjense, todo el mundo quiere paz, pero pocos saben dónde hallarla. Aún los creyentes están buscando desesperadamente la paz. Incluso cuando entramos en alguna librería cristiana hay un montón de libros de cómo lidiar con la tensión, con la ansiedad y varias cosas que tenemos en la vida. Los creyentes gastan miles de dólares en libros que les dicen cómo hallar la paz. Sí, escuchaste bien, los creyentes. Sí, también los creyentes. Sin embargo, descuidan el libro más importante, que es la Biblia. El libro que ha estado en circulación por siglos y siglos. Están buscando en otros libros, que no es precisamente la palabra. Así es que las invito a que busquemos la paz aquí, en la palabra. Es decir, hermanita, para culminar, la verdad es que puedo tener paz perfecta si mantengo mi mente en Cristo y sus preciosas promesas. Si confío en que Cristo hará por mí lo que no puedo hacer yo por mí misma. Debemos reconocer esta verdad. Y bueno, recordar la promesa con la que empezamos, que está en Isaías 23:6, que dice 26:3. ¿Qué dice? Que dice, Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Hermanitas, Dios les bendiga. Espero que este tema haya sido de bendición para sus vidas.
Espero que haya apuntado todos los pasajes bíblicos y que estudie, busque al Señor, mantenga esta relación, mantenga la paz de Dios, la paz con Dios y la paz con otros. Que este fruto del Espíritu se pueda ver reflejado en su vida. Dios les bendiga. Hermanitas, Ruthcita, un placer tenerte aquí. Sé bienvenida. Es importante para nosotras tener el punto de vista de una joven, así es que gracias, Ruth, gracias por estar aquí. Gracias, hermana Gaby. Y primero Dios, nos estamos viendo en 15 días. Primero Dios. Que Dios les bendiga. Dios les y que sea de bendiga. gran bendición. Hasta luego, hermanas. Bye. Un abrazo.